Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo ya quiera estén viendo este video. El día de hoy vamos a hacer el control de visitantes en Python. Ya bueno, empecemos con la descripción. En la REPIC planteamos una situación en la que se almacena la información sobre el número de visitantes a las diferentes obras de construcción, en total 5, en una forma mensual en los últimos 5 años, con la finalidad de demostrar el interés que hay en los visitantes, es decir, los estudiantes o futuros ingenieros o los mismos ingenieros. Datos. La REPIC puede ser desde el año 1958, 1912, 2010, 2020. La REPIC viene a ser un arreglo tridimensional de tipo entero que registra la afluencia de visitantes a las diferentes obras del país en los últimos 3 años. Nos planteamos 3 interrogantes principales para hacer este programa. ¿En qué año la obra 3 obtuvo mayor afluencia de visitantes? ¿Cuál fue la obra que en el 2020 recibió más afluencia de visitantes? ¿Y en qué mes del 2020 las obras recibieron un mayor número de visitantes? El diagrama antes de empezar, iniciamos con el diagrama de flujo, en el cual se ve que es primero un inicio, después se define a O, que viene a ser la obra. Siguiendo, O tiene que ser un valor menor o igual a 58. Pero si no lo es, puede saltearse de frente a lo que es a sumarle más una unidad. Si es menor, entonces A, que vendría a ser el año 2020, A tiene que ser un número menor o igual al año actual. Si lo es así, se sigue con el programa, pero si no lo es, se saltea a la misma situación de ese poco, en la que la obra va a ser igual a la obra más 1. Siguiendo este ritmo, M, que vienen a ser los meses, tiene que ser igualado a 1. Siguiendo con la condición, M tiene que ser menor o igual a 12, que son los 12 meses del año. Si es que eso es así, se escribe ingrese el número de visitantes a la obra o en el año A durante el mes M. Pero si no lo es así, se saltea que el año va a ser igual al año más 1. REPIC viene a tomar los valores de O de obra, M de mes y A de año. Siguiendo con la secuencia, M va a ser igual a M más 1, que vendrían a ser los meses, y si es que no es así, se repite. Es una repetición. Siguiendo con que el rango de M sea menor a 12, se puede saber que A va a ser igual a más 1, o sea, el año. O va a ser igual a la obra más 1. Y el máximo que puede tener es menos 1. Continuando, el año, en este caso va a ser el 2015. Siguiendo, el año tiene que ser menor o igual que al 2020. Si es que no lo es así, se saltea a la obra que se va de frente a dar una respuesta. Pero si es que sí lo es, tiene que seguir con la secuencia, que la suma de los valores tiene que darte 0. Siguiendo esta secuencia, los meses tienen que ser iguales a 1. Y siguiendo la secuencia, si el mes es menor a 12, entonces la suma va a ser igual a la suma más REPIC, o sea, 46, M, A. Siguiendo la secuencia, M va a ser igual a M más 1, M viene a ser los meses, que creo que ya se mencionó muchas veces. Se devuelve el blue. Después, si es que no lo es, se va a la suma. La suma tiene que ser mayor
que la máxima cantidad. La máxima cantidad. Entonces, si lo es así, la máxima cantidad tiene que ser igual a la suma y el año tiene que ser igual a A. Entonces, A va a ser igual a A más 1, que vendría a ser el año. Y como ya se mencionó, si es que el año es menor o igual que el 2020, se saltea y se va de frente a la obra. La obra 15 tuvo mayor afluencia de visitantes este año, o sea, el 2020. Siguiendo la secuencia, el máximo tiene que ser igual a menos 1. Entonces, la obra es igual a 1. Si la obra va a ser menor o igual a 15, si no lo es, se va de frente, se saltea todo el blues. La obra con mayor número de visitantes en el año 2020 se va de frente a esa aplicación. Si es que sí lo es, tiene que seguir. O sea, la suma va a ser igual a 0 y los meses van a ser igual a 1. Pero si los meses son menores que 12, la suma va a ser igual a la suma más REPIC. Entonces C,M 2020, que es este año. Siguiendo la repetición, los meses van a ser igual a M más 1. Siguiendo la repetición, la suma va a ser mayor al máximo. Y si es así, el máximo va a ser igual a la suma más la obra, que vendría a ser O. Si es que la suma es menor al máximo, si es que no se cumple esto, se saltea y se va a que la obra va a ser igual a obra más 1. Recordar que hay 15 obras. Entonces el máximo va a ser igual a menos 1 y el mes va a ser igual a 1. Si el mes es menor o igual a 12, si es que se cumple esto, la suma va a ser igual a 0 y la obra va a ser 1. Entonces la obra va a ser menor o igual a 1. La suma va a ser igual a la suma más REPIC, o sea, la obra, el mes y el año. Entonces la obra va a ser igual a obra más 1. Si sigue esto así, va a llegar a que el máximo va a ser igual a la suma y el mes va a ser igual a M. Entonces, si M va a ser igual a M más 1, entonces de aquí te da el mes en el cual las obras recibieron mayor número de visitantes es en el 2020. Y este sería el fin del diagrama de flujo. Ahora vamos con la sintaxis y el código. La sintaxis, es decir, cómo hacer este programa. El programa, cabe resaltar que tiene información estadística muy valiosa para la REPIC y que O, M, A, max, suma, tienen valores y estos son de tipo entero, donde REPIC es un arreglo tridimensional de tipo entero, en donde primero hay que hacer a la obra igual a 1 y esto tiene que estar dentro de un rango de 0 hasta 58. Después tenemos que volver a definir A, que vendría a ser el año, A igual a 2011. Y repetir, por repetir se refiere a que debería estar en un rango de 9 años, del 2011 hasta el 2020. El mes tenemos que hacerlo 1 y repetir el mes desde 1 hasta 12. Después escribir prime, ingresa el número de visitantes de la obra O en el año A durante el mes M. Leer REPIC, que es el arreglo tridimensional, o MA. Hacer que M sea igual a M más 1, siempre y cuando se cumpla la condición. Entonces, aquí se cierra el primer ciclo. Después, hacer A igual a A más 1. Se cierra este ciclo. Hacer que la obra sea igual a la obra más 1. Y por último, se cierra todo el ciclo 2, que es esto. Empezamos con el 4, que es hacer el máximo igual a 1 y el año 2011. Repetir que esto esté dentro de un rango del 2011 hasta el 2020. Hacer que la suma sea igual a 0 y el mes 1.
repetir con M, que M sea desde el 1 hasta el 12, que son los meses del año, y la suma va a ser igual a la suma más repic, que vienen a ser 43. Este es la obra, el mes y el año. Entonces el mes va a ser igual al mes más 1. Aquí se cierra el ciclo del punto 5.1. Después se utiliza la suma, va a ser, si la suma es mayor al máximo, entonces hacer que el máximo sea igual a la suma y año de A. Y aquí se cierra la condición. Entonces hacer A igual a A más 1. De aquí cierra el ciclo 5. Entonces, cerrando el ciclo 5, empezamos con el prime, que vendría a ser el centro 15 tuvo mayor afluencia de visitantes. Todo esto sigue un orden que se verá después en el código. Hacer que max sea igual a 1 y que o que el control de obras sea igual a 1. Entonces, repetir con O desde 1 hasta 58, que vendría a ser la obra. Hacer que la suma sea igual a 0 y M va a ser igual a 1. Repetir con M desde 1 hasta 12 y hacer la suma igual a la suma más repic COM en el 2020. Entonces el mes va a ser igual al mes más 1. Entonces la suma va a ser, tiene que ser mayor al máximo. Entonces hacer que max sea igual a la suma y la obra igual a O. Este es el fin de la condicional 9. Así es que cuando termine se empieza con esta condición en la que la obra va a ser igual a la obra más 1 y se cierra con el ciclo 9. Entonces aquí se escribe el centro con mayor número de visitantes en el año fue, es, y se coloca la obra. Hacer que max sea igual a 1 y el mes sea igual a 1. Repetir con M el mes del 1 a 12. Aquí vendría a ser una suma. La suma vendría a ser igual a 0 y CO va a ser igual a 1. Repetir con O desde 1 hasta el 58. Hacer la suma más repic va a ser igual a OM 2020, que es este año. Entonces O va a ser igual a O más 1. Si la suma es mayor al máximo, entonces el máximo va a ser igual a la suma y el mes va a ser igual a M. Y aquí se cierra la condicional número 13. Entonces M, que es el mes, va a ser igual a M más 1. Y aquí por fin se cierra el paso 13, en el que prosigue escribir el mes en el cual los centros o obras recibieron mayor número de visitantes en el año 20. La explicación de las variables. En estos arreglos, en estas estructuras de datos, entre comillas, arreglos, donde O, M y A son variables de tipo entero que se utilizan como índice de arreglo de control de ciclos. Repi, que es un arreglo tridimensional de tipo entero. El máximo es una variable de tipo entero y se utiliza para almacenar los totales de visitantes por año, coma, obra y mes, según lo que pide cada problema. La suma es una variable de tipo entero que se utiliza para sumar el número de visitantes por año, obra y mes.
de acuerdo a lo solicitado en cada inciso. El año es una variable de tipo entero que almacena el año con mayor número de visitantes en el centro 15. La obra es una variable de tipo entero que almacena el centro con mayor número de visitantes en el año 2020, y el mes es la variable de tipo entero que almacena el mes con mayor número de visitantes. Aquí se muestra el código en el que simplemente tenemos que hacer caso a la sintaxis. Se observa que importamos NumPy. Joseph, ¿estás ahí? Sí, ¿Cuánto dime, tiempo dime. va grabando? ¿Sabes dónde se Yo, ve? yo sí veo, vas 20 minutos. Pero escucha. Normal, no, no pasa nada, porque cuando vayas a subir tu video, o sea, ya puedes copiar el link y mandar eso. Y el video puede tardar lo que quiera tardarse, tal vez si tarda media hora, quizá, no importa. El mío se ha subido en 2 minutos. ¿Así? Sí, se ha subido súper rápido. Ya, termina nomás de explicar, está bien. Lo estás haciendo muy bien, en serio. Págame enojado. Quiero que seas mi profesora. Dale, dale. Desactiva tu micro, porfis. Ya. En el código se importa NumPy utilizando la matriz 3D, donde el número de obras va a ser igual a 15. Aquí se utiliza donde O tiene que estar dentro del rango 1 hasta el número 4, donde el año viene a ser el año 2020 y el rango de A que son los años, son 9, donde el mes es 0 y la fila matriz queda así, donde M viene a estar dentro del rango 1 y 3 y se escribe ingresa el número de visitantes a la obra o en el año A durante el mes M. En la fila matriz happen 0, donde el mes va a ser igual al mes más 1 utilizando matrices fila. Después el año va a ser igual al año más 1, donde la obra va a ser igual a la obra más A, que vendría a ser el año. El máximo puede ser igual a -1 y durante el año 2015 el rango de A va a ser 9, de 1 al 9, donde la suma va a ser igual a 0 y el mes igual a 0, donde M tiene que estar dentro del rango 1 y 3 y repic viene a ser siendo 0 y la suma va a ser igual a 0. La suma va a ser igual a suma más repic, donde M, que son los meses, va a ser igual a M más 1 si es que se cumple la siguiente condición, que es la suma tiene que ser mayor al máximo, siempre y cuando el máximo sea igual a la suma y el año sea igual a A. Aquí se utilizan lo que se explicó en la sintaxis, y para ver si funciona simplemente hay que darle run y ahí está, dándote así la respuesta que en el mes en el cual las obras recibieron un mayor número de visitas fue en el año 2020 y es una. Eso sería todo por ahora. Gracias.